Excelentísima noche y cordial saludo a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas por YouTube y también a nuestra audiencia en el grupo por WhatsApp, también llamado Tecnologías Divinas. Bueno, ahorita hay un tema en desarrollo. Hoy es el tercer y último día donde este tema se estará estudiando o se ha estado estudiando, se ha estado analizando, y de paso quiero pues agradecer y felicitar a todas aquellas personas que han tenido a bien participar en el grupo por sus participaciones y por sus aportes, más allá de la variable o de la variante, pues de verdad que muy agradecido. Bueno, les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que se complace y con mucho gusto, pues tendré mi última participación en este tema por ahora. Y yo quiero que para ello vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11 en adelante, y veamos algo interesante con respecto a la palabra rudimento en este pasaje. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, quiero comenzar diciendo que el último pasaje, el último lugar de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, donde aparece por sexta vez la palabra rudimento, traducida correctamente, es aquí, en este pasaje de Hebreos capítulo 5. Ya en los otros dos pasajes lo hemos mencionado de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 12, aparece la palabra traducida como elemento, la misma palabra stoikeion. Pero ahora vamos a analizar este pasaje. Note que el autor a los Hebreos en el capítulo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho de qué hablar, pero te habéis hecho tardos para oír y habéis llegado a ser tales que tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Muy bien, ¿qué sería aquello tan importante que el autor a los Hebreos está considerando que esta audiencia está tan desubicada y orientada que no tiene capacidad? No tenían un vientre quizás calificado, un vientre espiritual me refiero, un vientre divino para recibir una infraestructura divina de la solidez que contenía lo que el autor a los Hebreos está explicando, que ellos no tenían el oído creado, no tenían la madurez, no tenían la sensatez, no tenían esa perfección, ese ajuste divino como para recibir esta infraestructura. Ahora, ¿qué sería tan importante y cuán profundo sería aquello que esta audiencia no podía recibirlo? Sin duda, el autor a los Hebreos se está refiriendo al sacerdocio según el orden de Melquisedec. El sacerdocio que introdujo, primero sacó la muerte que inhabilitaba a un hombre para presentar un sacrificio eficaz y capaz. Por ende, todos estos sacerdotes el antiguo mandamiento, que fue la ley, como bien lo dice Hebreos capítulo 7, tenían que ser desplazados
tenía que ser sustituido. Por ello aparece el orden sacerdotal de Melquisedec, oficiándolo Cristo, por supuesto, con una vida indestructible, una vida capaz de mejorar la calidad de vida humana, una vida capaz de optimizar todos los recursos humanos, optimizar todas las habilidades, destrezas, facultades, aplicaciones humanas, maximizar todo el potencial a través de ese aspecto humano, ese aspecto limitante, pero humano y válido, 100% procedente. Pero esto no podía ser oído por esta audiencia, porque ellos estaban dependiendo del mensaje rudimentario, de la palabra rudimentaria, que no era otra cosa más que la leche, que es el alimento inicial del ser humano y de todo aquel ser viviente que se encuentra en la etapa de infancia, porque no puede recibir otro tipo de alimento que no sea una leche que tolere su estómago, que no le indigeste, que no le cree trastornos, digamos, gastrointestinales, sino que sea capaz de tolerarlo y que sus nutritivos, sus nutrientes, sus proteínas, sus minerales, su calcio, pues sea absorbido por este cuerpo de infante y lo ayuda a desarrollarse. Pues esto describe de forma simbólica y metafórica una vida espiritual incapaz de digerir algo, pero tan auténtico y tan cercano a ellos, tan de ellos, tan ellos, porque eran ellos, la vida estaba en ellos. Sin embargo, no eran capaces de entender de esa vida indestructible, de esa vida orgánica, de esa esencia que ya estaba siendo activada y que el papel era, o la función era disfrutarla, optimizando todo lo que era humano, resolviendo todos los problemas y necesidades humanas. Pues ellos no eran capaces de esto. Deberían de ser maestros después de tanto tiempo y simplemente aún esgrimían, batallaban, contendían por una leche, por un conocimiento elemental, básico, primario. O sea, si le pudiéramos dar una aplicación literal, pudiéramos decir un individuo de 50, 60 años, dependiendo de leche completa o de leche materna. Usted se imagina esa locura, un niño viejo, un viejo de tener muchos años, de tener mucha edad, pero un niño en cuanto a su capacidad de alimentarse, de digerir. Esa era la situación de estos personajes, de esta audiencia a los hebreos. Por eso es que el autor dice que él no pudo hablarles, no pudo entregarle estas infraestructuras divinas como el sacerdocio Melquisedec, porque no había capacidad en ellos para digerir. Sus mentes estaban demasiado limitadas. La luz que había en su entendimiento era muy diminuta, muy tenua. Entonces no podían soportar una infraestructura de esta envergadura. Entonces eran unos niños. Todo aquel que participa de la leche rudimentaria es niño. Todo aquel que participa de la palabra como leche es niño. ¿Por qué? Porque es inexperto en la palabra de justicia. No sabían hacer una aplicación sólida, contundente de lo que ya eran, de la realidad que ya existencialmente representaban, sino que tenían que ir a los débiles rudimentos de la ley. Ahora, nota que aquí la palabra que utiliza el autor a los Hebreos en el capítulo 5 es la palabra estoikeion, pero cuando se entra en el capítulo 6, versículo 1,
El apóstol o el actor ya no usa la palabra estoikeion cuando dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Note que los rudimentos son doctrinas, por si no las conocía. Todo lo que es doctrina es rudimentos en la Biblia. Note que rudimento es esclavitud, rudimento es enseñanza, rudimento es palabra, pero es rudimento. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que es algo elemental, es algo sencillo, es algo básico, que se debe digerir rapidito y avanzar, trascender, no pasar toda una vida dependiendo de esto básico, de esto elemental. Si lo llevamos al plano literal, tú no puedes pasar 40, 50 años alimentándote de leche materna o de leche completa. Tú tienes que dar ese estómago algo sólido para que te nutra más fuerte, tu sistema óseo pueda crecer saludablemente y fuerte, y todos tus órganos y tus sistemas orgánicos se desarrollen hasta alcanzar tu máximo potencial y maximizar todas estas potencias que hay dentro de ti humanamente hablando. Entonces no podemos pasar toda la vida dependiendo de un solo alimento. Este fue el caso. Ahora, cuando el autor a los Hebreos, al capítulo 6 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Es decir, había algo accesado, había algo disponible, había algo a la mano de ellos porque no estaba tan lejos como para qué sé yo, tomar un vuelo de 5 o 6 horas o de un día y poder llegar allá, sino que era algo que ya estaba en ellos, ya era una realidad consumada, existencial en ellos, solo que su entendimiento, por causa de esa niñez de estar dependiendo, y esa niñez era producto de estar dependiendo de enseñanzas y doctrinas, mandamientos y palabras rudimentarias, es decir, derivados de rudimentos, de leche, de primeros conocimientos, del ABC, del A, E, I, O, U, de eso, de lo básico y elemental. El estar dependiendo de eso es lo que no hace que la persona pues pueda ver algo accesado de mayor envergadura, de mayor trayectoria, de mayor excelencia como lo perfecto. Y procede diciendo, por tanto, dejando ya, ese término dejar en el hebreo es interesante, porque está implicando que había algo que se había agotado, había algo que ya se había debilitado, que ya no tenía recursos, ya no tenía nada, estaba desprovisto de cualquier recurso, de cualquier alimento para seguir nutriendo, por causa de que ya se había accesado algo superior. Entonces, déjalo como cuando dejas un calzado, porque ya no te queda, creciste, tu pie creció y necesitas otra talla. Déjalo porque tu ropa, tu prenda de vestir, la que usaste por 4 o 5 años, pues ya no te queda, ya no se ajusta a tu medida, a tu talla, debes buscar otra talla superior y entonces abandonar, y esto implica en cuanto a lugar y tiempo y relación. O sea, el tiempo era ya en el momento que se escribía la carta, era tiempo de abandonar los rudimentos y penetrar en lo perfecto. Ya todo estaba disponible porque ya ellos estaban internamente, en su esencia misma, estaban activados, eran la plenitud de Cristo para accesar a ella y comenzar el disfrute. Eso no era para mañana, eso ya estaba accesado. Ahora, pregúntese usted, si usted llega a cualquier congregación religiosa del ámbito cristiano, llámese evangélico, solo Jesús, metodista, bautista, luterano, etcétera, etcétera, y usted le dice, por ejemplo, oye, deja ya la resurrección, deja de estar esperando, déjate de estar cifrando esperanza en eso, deja ya de estar accionando y activándote en la fe en Dios. ¿Te imaginas que
Que eso lo digas por los medios de comunicaciones, por las redes sociales, a un mundo que depende 100% de estos rudimentos, de los que está describiendo el autor a los hebreos. La imposición de manos, díganme la doctrina de los bautismos. Qué pleito, qué guerra, qué desgaste de vida, qué accionar tan infructuoso, inoperante. Bautismo de que si hay que bautizar en un lago, que si es un río, que si es un bautisterio, que si es por aspersión. Qué babosadas, qué tontería. Hablarles de que eso ya no está válido, que tiene más de 2000 años, que quedó invalidado, es como que estás pidiendo que te crucifiquen. Es como exponerte a que te maten. Imagínate, ¿cómo es que voy a dejar la fe en Dios? Si es mi única esperanza. Si dejo la fe en Dios, muero. Porque Dios es el todo en mi vida. Dejar de creer en Dios es dejar de ser. Pero lo que no han entendido es que de lo que el autor está hablando, que ya dejen de esperar en Dios, porque ya Dios lo estaba consumando todo. Es decir, dejen ya, transicionen de una fe plantada en espera a una fe que hereda porque fue consumada. ¿Por qué cree usted? ¿No se ha preguntado alguna vez por qué Cristo y los apóstoles y la iglesia no aparecen en esa famosa, tan cacareada y sonada lista que llaman la lista de los héroes de la fe? ¿Por qué? ¿Será que Cristo no tuvo fe? ¿Será que Pedro, Pablo, Juan y todos los apóstoles no tuvieron fe? ¿Será que la iglesia no vivió de fe? Porque no aparece en esa lista. Porque lo que no has entendido, y lo vas a entender en esta noche, es que todos estos individuos que aparecen en esa lista de Hebreos capítulo 11, ellos tenían una fe en espera de algo que la iglesia ya no esperaba porque lo tenía. La iglesia, cuando nació, heredó de una vez, entró a la tierra prometida a heredar todas las promesas, es decir, la resurrección. La iglesia resucitó, la iglesia era la resurrección. Por eso es que Pablo le escribe a los colosenses y les dice, si habéis resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba. Estaban sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque así como juntamente con Él murió la iglesia, juntamente con Él también resucitó para que juntamente con Él sentarse en el trono. Ya la iglesia estaba sentada en el trono, la iglesia ya era heredera de todas las bendiciones espirituales. La iglesia no tenía que esperar nada, tenía que actuar en una fe que no espera, sino que hereda la convicción de lo que no se ve, no la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que ni Cristo, ni los apóstoles, ni la iglesia aparecen en esta lista. ¿Por qué? Porque Cristo fue el autor y consumador de la fe. Y esa fue la fe que la iglesia tuvo, tanto los apóstoles como el resto de la iglesia y de todos los ministerios. Ellos actuaron en una fe consumada para heredar la vida. ¿Te imaginas que le hables de esto al mundo cristiano de hoy? Al mundo cristiano católico, porque todo el cristianismo es un derivado del catolicismo. Por si no lo sabía, por supuesto que te van a enviar para el infierno, para la paila más caliente. Vas a parecer una cotufa, según ellos, brincando, un pork brincando en una paila con aceite de rinoceronte, echándote fuego por blasfemo, por calumniador, por hereje, por apóstata, por falso profeta y demás hierbas aromáticas. No es así, ya eso había que abandonarlo. Y cierra diciendo el autor, y esto haremos si Dios lo permite. Por supuesto, porque con esa gente cerrada, gente que habían probado de los siglos venideros, de los poderes del siglo venidero, gente que había sido salva, por Dios, ¿cómo es que iban a traer otra vez a Cristo a crucificarlo? Iban otra vez a traer a Cristo a cumplir con toda esa tarea redentoria o salvífica por alguien que sencillamente se niega a abrir su entendimiento. No, eso no lo invalida a nadie. Quien no cree sencillamente deja de participar, deja de disfrutar. Pero ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es superior, señores. Nuestro lugar no es heredar arras, que fue lo que la iglesia heredó.
La iglesia heredó una parte de la herencia, más no toda la herencia. Usted y yo estamos plantados con toda la herencia, que es toda la plenitud de Dios. Bueno, con esta breve reflexión les dejo, y hasta aquí pues llega mi participación en este tema de rudimentos retrógrados, que sería la quinta cápsula. Que continúen teniendo una bendecida noche y será hasta la próxima.